¿Alguna vez has sentido que caminas por un desierto espiritual, sin rumbo, como si tus pasos no te llevaran a ningún destino claro? ¿Te has preguntado si Dios realmente está guiando tu vida o si simplemente estás dando vueltas en círculos, enfrentando pruebas sin sentido y luchando contra gigantes invisibles? Y si te dijera que en medio del polvo del desierto y de los campamentos errantes de un pueblo antiguo se esconde un código espiritual, un secreto divino que puede transformar la manera en que vives tus días, tomas decisiones y enfrentas las batallas que hoy te paralizan? Ese secreto está guardado en un libro que muchos ignoran o saltan en su lectura bíblica, el libro de los Números. Sí, el cuarto libro de la Biblia, ese que parece estar lleno solo de listas, censos y detalles logísticos, contiene en realidad uno de los mapas espirituales más poderosos jamás revelados por Dios a la humanidad. Es un manual de entrenamiento divino, una bitácora de aprendizaje espiritual, una prueba de fe donde cada número, cada movimiento y cada silencio encierra una estrategia celestial. En los próximos minutos vas a descubrir que el libro de los Números no es una simple narración histórica. Es una radiografía de nuestras luchas actuales, una guía de cómo Dios transforma procesos en milagros y cómo los desvíos pueden ser parte del destino divino. Te voy a llevar por un viaje donde cada campamento de Israel representa una estación de tu alma, donde cada obstáculo vencido es un modelo para tu propia victoria, y donde incluso los errores y las rebeliones del pueblo son espejos que te mostrarán verdades profundas sobre tu caminar con Dios. ¿Sabías que en la penúltima enseñanza de este video puede estar escondida la clave que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando? Sí, una enseñanza que muy pocos entienden, pero que cuando se revela puede abrir una puerta cerrada en tu vida. En este video aprenderás a ver tus desiertos con otros ojos, a interpretar los silencios de Dios como instrucciones y a descubrir que los números que se repiten en tu vida espiritual no son coincidencias, sino mensajes cifrados del cielo. Entenderás por qué a veces la respuesta de Dios tarda y cómo usar ese tiempo de espera como una escalera hacia tu destino. Descubrirás cómo Dios te disciplina no para castigarte, sino para protegerte de ti mismo y prepararte para una tierra prometida que es más real de lo que crees. Antes de comenzar este poderoso viaje por el libro de los Números, te invito a demostrar tu compromiso con tu fe. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Esa simple acción es un acto de fe que marca tu corazón como dispuesto y tu espíritu como abierto a lo que Dios te quiere hablar hoy. Y por favor, si crees en la importancia de que más personas escuchen mensajes como este, dale me gusta al video. No lo haces por mí. Lo haces porque al hacerlo estás ayudando al algoritmo de YouTube a llevar esta palabra a más personas necesitadas. Es una forma moderna de evangelizar, de sembrar esperanza, de llevar luz donde hoy hay oscuridad. Suscribirte a este canal no es solo una decisión práctica, es una declaración espiritual. Es decirle al mundo que tú decides seguir escuchando la voz de Dios, incluso cuando el mundo grita en otra dirección. Muchos de nuestros hermanos usan este canal como alimento espiritual diario, porque no tienen una iglesia cerca, porque están solos o porque es aquí donde sienten que Dios les habla. Por eso tu suscripción no es un número más, es parte de un ejército que Dios está levantando. Este será un viaje profundo, transformador y lleno de revelaciones. Así que apaga el ruido, detén lo que estás haciendo y presta atención.
porque lo que descubrirás hoy en el libro de los números puede ser justo lo que Dios quiere decirte en este momento de tu vida. Y ahora sí, comencemos este estudio. 1. El censo divino. Cuando Dios cuenta, también llama. Desde los primeros versículos del libro de los números, nos encontramos con una escena que a simple vista parece poco espiritual. Dios ordena a Moisés que realice un censo que cuente a los hombres mayores de 20 años, aptos para la guerra en cada tribu. Para muchos lectores modernos, esto parece un simple registro burocrático, una recopilación de datos sin mayor trascendencia. Pero detrás de esta orden divina hay un mensaje profundo, revelador y transformador. Porque cuando Dios cuenta, no lo hace por curiosidad, lo hace por propósito. Cada número es un nombre y cada nombre es un llamado. En el cielo no existen los anónimos. No hay olvido divino. Hay memoria eterna. Hay asignación. Hay destino. Este censo fue la primera acción que Dios ordenó a su pueblo después de la entrega de la ley y la construcción del tabernáculo. Era el inicio de una nueva etapa, un nuevo movimiento, una marcha hacia la tierra prometida. Y antes de cualquier desplazamiento físico, Dios establece un orden espiritual. Cada tribu debía ser registrada, cada hombre debía ser contado, porque todos tenían un lugar específico en el plan celestial. Nadie era prescindible, todos eran necesarios, y esa verdad sigue vigente hoy. Tú no estás fuera del conteo de Dios. No eres invisible, no eres uno más. Eres alguien que ha sido visto, contado y llamado. Muchos hoy caminan por la vida como si su existencia no tuviera valor. Se sienten ignorados, relegados, sin un propósito claro. Pero el libro de los números nos revela que en el reino de Dios no hay almas sin propósito. Cada persona tiene una función, una tarea, una misión. Al ordenar el censo, Dios no solo estaba organizando a su pueblo, estaba afirmando una verdad espiritual. Todos estamos en su radar. Todos somos parte del ejército celestial que Él está formando en la tierra. No se trata solo de ser contados. Se trata de ser preparados para la batalla espiritual que cada día enfrentamos. Porque el llamado de Dios no es una invitación a la comodidad, sino una asignación a la conquista. Cada tribu recibió instrucciones específicas, el lugar donde acamparían, el orden en que marcharían, el rol que desempeñarían. Nada era dejado al azar. Dios es un Dios de orden y su llamado siempre viene acompañado de dirección. En tiempos donde muchos viven perdidos, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir, el libro de los números nos enseña que el primer paso para caminar hacia la tierra prometida es permitir que Dios nos ubique, que Él nos asigne, que Él nos posicione. Porque fuera de la posición divina todo esfuerzo es en vano. No basta con querer avanzar, hay que avanzar en el orden de Dios. Un detalle poderoso de este censo es que los levitas no fueron incluidos en el conteo general. Ellos tenían un llamado distinto. No serían parte del ejército de guerra, sino los guardianes del tabernáculo, los encargados del culto, de la adoración, de la presencia divina. Esto nos revela una verdad profunda. Hay llamados que no son visibles, pero son esenciales. El mundo puede no ver tu servicio, puede no aplaudir tu consagración, pero Dios sí lo ve, y en su conteo, tu dedicación tiene un peso eterno. Ser llamado a servir en lo secreto no es menos valioso, es muchas veces más demandante. Porque exige constancia, fidelidad, entrega total sin esperar reconocimiento humano. Además, este censo nos muestra que antes de cada avance hay una pausa. Antes de cada conquista, una evaluación.
Dios no los envió a la batalla sin antes contar con ellos. Así actúa también en nuestras vidas. Antes de llevarnos a una nueva etapa, Él nos revisa, nos registra, nos alinea. Tal vez hoy estás en esa pausa. Te preguntas por qué todo está detenido, por qué aún no has llegado donde creías que deberías estar. Pero quizás estás siendo contado. Quizás estás en ese proceso de asignación divina donde Dios te está preparando para la marcha, porque no hay conquista sin preparación ni victoria sin estructura, y no podemos ignorar otro detalle clave. El censo fue dirigido por líderes. Cada tribu tenía un representante que hablaba en nombre de su pueblo. Esto nos habla de responsabilidad espiritual. No solo somos llamados, también somos responsables. Cada cabeza de familia, cada padre, cada madre, cada líder espiritual hoy es llamado a representar, a dar la cara, a guiar, a enseñar. No se trata solo de ser contado para recibir, sino de ser contado para servir, de asumir con madurez la tarea de conducir a otros hacia la voluntad de Dios. Este bloque nos deja una pregunta directa al corazón. ¿Estás dispuesto a ser contado por Dios con todo lo que eso implica? Porque ser contado es decirle al cielo: aquí estoy, listo para tu voluntad. Y esa decisión cambia destinos. Ser contado es también ser entrenado. Y ser entrenado es prepararse para cargar responsabilidades. Por eso, no todos quieren ser contados. Muchos prefieren el anonimato espiritual porque temen lo que el llamado de Dios exigirá. Pero si tú estás viendo este video, es porque dentro de ti hay un eco que responde a esa voz. Hay una parte de tu alma que anhela ser incluida en el plan de Dios, aunque duela, aunque exija, aunque incomode. El censo fue una invitación a participar del milagro colectivo de la redención. No era un ejercicio administrativo, era una proclamación espiritual. Era Dios diciendo: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Cada uno de ustedes cuenta, cada uno de ustedes tiene un lugar. Y esa declaración sigue vigente. Hoy Dios también está contando. Está llamando, está posicionando. ¿Estás tú dispuesto a levantar la mano y decir: Señor, cuéntame a mí también? 2. Las quejas en el desierto, cuando la boca impide la promesa. Uno de los aspectos más dramáticos y profundamente humanos del libro de los Números es la serie de quejas que el pueblo de Israel expresa en su camino por el desierto. Es como si a cada paso, cada nueva prueba, cada momento de incomodidad, despertara una oleada de descontento que contaminaba no solo la atmósfera espiritual del campamento, sino también el corazón mismo de la relación entre Dios y su pueblo. Y aunque estas quejas parecen lejanas en el tiempo, tienen una resonancia inquietante con nuestra realidad actual. ¿Cuántas veces nos encontramos murmurando por lo que no entendemos, quejándonos por lo que aún no recibimos, dudando de lo que Dios ya prometió simplemente porque el proceso no es como esperábamos? En Números capítulo 11, el pueblo comienza a lamentarse por las dificultades del camino y Dios responde con fuego en el campamento. Poco después, vuelven a quejarse por la comida, recordando con nostalgia los buenos tiempos en Egipto, donde supuestamente comían pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Lo que olvidaban, sin embargo, era que en Egipto eran esclavos. Su memoria selectiva borraba el dolor de la opresión y magnificaba las migajas de comodidad. Así también actuamos muchas veces. Idealizamos el pasado porque el presente duele, ignorando que ese pasado fue en realidad una prisión. Esta actitud revela algo profundo. La queja no es simplemente una reacción emocional, es una declaración espiritual, es una forma de decirle a Dios: no confío en lo que estás haciendo.
Cada queja erosiona la fe, debilita la esperanza, corrompe el alma. Por eso, en el libro de los Números, la queja no es tratada como un simple lamento. Es vista como una rebelión, un acto de desconfianza que tiene consecuencias. El pueblo no entendía que al murmurar contra Moisés y Aarón, en realidad estaban cuestionando a Dios mismo. Y eso nos enseña algo esencial. Cuando abrimos la boca para quejarnos de las circunstancias, muchas veces estamos cerrando la puerta a la bendición que está por venir. En medio de las quejas, Dios le da a Moisés 70 ancianos para que lo ayuden a gobernar, porque hasta el líder más fuerte necesita apoyo. Moisés llega a un punto de agotamiento tal que le pide a Dios la muerte. ¿Te das cuenta del poder destructivo de un ambiente de queja? Puede quebrar hasta al ungido, puede apagar el fuego del profeta, puede sofocar el propósito divino. Es por eso que debemos cuidar nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestras conversaciones diarias. Porque la atmósfera que creamos con nuestras palabras puede ser combustible para el cielo o un veneno para el alma. La queja también revela una incapacidad de procesar el tiempo de espera. El desierto no era el destino final, era el proceso. Pero el pueblo quería promesa sin proceso, bendición sin preparación, victoria sin lucha. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos igual? Queremos el fruto sin sembrar, el milagro sin obediencia, el cumplimiento sin transformación. Pero Dios, en su sabiduría, no acelera el reloj divino por nuestra impaciencia. Él usa el desierto para purificarnos, no para castigarnos. El desierto no es el fin, es el filtro. Y las quejas son como impurezas que deben salir para que la fe se solidifique. En este contexto, el maná se convierte en un símbolo poderoso. Era la provisión diaria, suficiente, milagrosa. Pero el pueblo lo despreció. Querían carne, querían en variedad, querían lo que Egipto ofrecía. No entendieron que el maná era un entrenamiento espiritual. Aprender a depender día a día, sin acumular, sin controlar, confiando plenamente. El desprecio por el maná fue un desprecio por el método divino. Así también muchos hoy desprecian la forma en que Dios está obrando en sus vidas porque no se parece a lo que esperaban. Pero el maná, aunque simple, venía del cielo. Y lo que viene del cielo, aunque no parezca espectacular, siempre es suficiente. Las quejas no solo frenaron el avance del pueblo, también prolongaron su estancia en el desierto. Lo que debía ser una travesía de semanas se convirtió en una espera de décadas. ¿Cuántas bendiciones han sido pospuestas en nuestras vidas por palabras que nunca debimos pronunciar? ¿Cuántos caminos se han hecho más largos por actitudes que envenenaron el alma? Este bloque no es solo una reflexión sobre el pasado de Israel, es una advertencia para nuestro presente. Porque lo que decimos, lo que pensamos, lo que repetimos con nuestra boca puede alinearnos con el cielo o alejarnos de él. El desierto no es opcional. Todos pasamos por él, pero las quejas sí lo son. Podemos elegir qué hacer con el silencio de Dios, con la aparente lentitud de su obrar, con las estaciones de escasez o incertidumbre. Podemos elegir adorar en medio de la espera, confiar en medio del silencio, agradecer incluso cuando aún no vemos. Porque quien es fiel en el desierto está preparado para gobernar en la tierra prometida. Hoy, el Espíritu Santo te invita a revisar tu lenguaje, a purificar tu boca, a transformar tus quejas en clamor, tu murmullo en oración, tu impaciencia en alabanza. Porque muchas veces el paso entre el desierto y la tierra prometida no está en el camino, sino en la boca. Y tú decides con qué palabras construyes el puente hacia tu promesa. 3. La rebelión de Coré, cuando la ambición desafía lo sagrado.
Una de las escenas más impactantes y aterradoras del libro de los Números es la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Este episodio, que se encuentra en el capítulo 16, no solo narra un levantamiento político dentro del campamento de Israel, sino que nos revela una de las verdades más duras del caminar con Dios. No todo el que está cerca del tabernáculo entiende la santidad que representa. Y no todo el que tiene voz entre el pueblo tiene respaldo del cielo. La rebelión de Coré es un espejo para los tiempos actuales, donde la ambición espiritual puede disfrazarse de celo por la verdad, pero detrás esconde una profunda arrogancia del corazón. Coré, descendiente de Leví, no era un extraño. Era alguien con un rol, una función, una proximidad al tabernáculo. Y sin embargo, eso no fue suficiente. Él quería más. No podía aceptar que Moisés y Aarón fueran los líderes elegidos por Dios. Se alió con otros dos líderes, Datán y Abiram, y junto con 250 príncipes de la congregación, se levantaron para cuestionar la autoridad espiritual delegada por el Señor. Su argumento era seductor. Todos en el pueblo son santos, ¿por qué ustedes se elevan por encima del resto? A primera vista parece una defensa de la igualdad, pero en realidad era una expresión de envidia disfrazada de justicia. Este suceso nos muestra cuán peligroso es cuando el orgullo se introduce en lo espiritual. Coré no estaba luchando por el bien del pueblo, estaba proyectando su propia insatisfacción. Y eso nos debe hacer reflexionar. ¿Cuántas veces nuestras quejas, nuestras críticas, nuestros levantamientos en realidad nacen de heridas internas, de frustraciones personales, de deseos ocultos de reconocimiento? Cuando lo sagrado se convierte en campo de batalla por la ambición, el juicio no tarda en llegar, porque Dios es paciente, pero también es justo. Moisés, al escuchar la acusación, cae rostro en tierra. No se defiende con palabras altisonantes, no usa su liderazgo como escudo, se humilla. Y eso es lo que distingue a un verdadero siervo de Dios. Su autoridad no está en su voz, sino en su relación con el cielo. Moisés sabía que esa batalla no era suya, era de Dios, y esperó la intervención divina. Esto nos enseña que no todas las acusaciones deben ser respondidas con furia. Algunas deben ser entregadas en oración, porque cuando la lucha no es nuestra, la victoria tampoco nos pertenece, le pertenece al Señor. Dios respondió de forma clara y contundente. Separó a los rebeldes del resto del campamento e hizo algo que nunca había hecho antes. La tierra se abrió y los tragó vivos. Fue una señal drástica, un juicio sin precedentes, pero no fue injusto. Fue proporcional al peligro que representaban. Porque la rebelión de Coré no solo amenazaba el liderazgo, sino que ponía en riesgo la santidad del pueblo entero. Era una infección espiritual que, si no se detenía, contaminaría toda la congregación. En ese momento, Dios dejó claro que no se juega con lo sagrado, que su presencia no es un terreno para competir, sino para rendirse. Este relato nos hace preguntarnos: ¿qué actitudes en nosotros podrían estar desafiando la santidad de Dios sin que nos demos cuenta? Tal vez no hemos organizado una rebelión, pero ¿qué hay de nuestros pensamientos críticos, nuestras palabras hirientes, nuestros juicios ocultos? ¿Acaso no es también una forma de rebelión contra lo que Dios ha establecido? En ocasiones, nos convertimos en Coré sin darnos cuenta, cuando dejamos que la amargura, el resentimiento o la envidia se apoderen de nuestra mirada espiritual. Y hay otro detalle importante. Los 250 príncipes que apoyaron a Coré también fueron consumidos por fuego. No fueron ignorados por Dios, porque apoyar lo incorrecto, aunque no se lidere, también trae consecuencias.
La neutralidad en tiempos de confrontación espiritual es una posición peligrosa. El que calla ante lo santo consciente, el que aplaude al rebelde, aunque sea en silencio, se alinea con su juicio. Por eso, en momentos de confusión, de lucha, de conflicto en el cuerpo de Cristo, más que hablar, debemos orar. Más que opinar, debemos interceder, porque hay batallas que solo el cielo puede resolver. Después de este juicio, Dios reafirma la elección de Aarón como sumo sacerdote mediante un milagro. Su vara florece mientras las demás permanecen secas. Esto no es solo una confirmación de liderazgo, es una lección profunda. Lo que es elegido por Dios da fruto aunque parezca seco. Lo que es respaldado por el cielo florece incluso en medio del juicio. Y eso también nos anima, porque a veces nos sentimos como varas secas, como instrumentos sin vida. Pero si hemos sido elegidos, llegará el momento en que brote la vida, en que florezca el propósito, en que la evidencia hable por sí sola. Este bloque es una llamada al temor reverente, a la humildad, a la vigilancia del corazón. Porque la rebelión no comienza en el discurso, comienza en el alma, se gesta en el silencio, en la comparación, en la falta de contentamiento. Por eso, pide hoy al Espíritu Santo que examine tu corazón, que revele cualquier semilla de orgullo, de ambición, de inconformidad. Porque si no se detiene a tiempo, puede llevarnos a desafíos que no estamos preparados para enfrentar. Que la historia de Coré nos sirva de advertencia, pero también de oportunidad. Porque todo lo que se expone a la luz puede ser sanado. Y todo lo que se entrega a Dios con sinceridad puede ser transformado. Hoy es el día para renunciar a cualquier actitud que ponga en peligro nuestra conexión con lo sagrado. Hoy es el día para decir, Señor, limpia mi corazón y hazlo firme en tu propósito. 4. La serpiente de bronce cuando el juicio se transforma en salvación. Uno de los relatos más misteriosos y poderosos del libro de los Números se encuentra en el capítulo 21. Allí, el pueblo de Israel vuelve a caer en una espiral de quejas e incredulidad. Una vez más, hablan contra Dios y contra Moisés, murmurando por la dureza del camino, por la aparente monotonía del maná, por las incomodidades de la travesía. Como respuesta, Dios permite que serpientes ardientes se infiltren entre ellos, trayendo muerte y dolor al campamento. El juicio fue severo, pero lo que ocurre a continuación revela una de las imágenes más profundas del plan redentor de Dios en toda la Escritura. La serpiente de bronce levantada en medio del desierto. Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque sobre un asta. Todo aquel que fuera mordido por una serpiente, pero mirara hacia esa figura, viviría. El acto no tenía lógica humana. No había medicina, ni antídoto, ni remedio conocido, solo una instrucción: mirar con fe. Era un acto sencillo en apariencia, pero exigía una confianza radical. Mirar a una imagen levantada en medio del dolor, cuando el veneno ya estaba haciendo efecto, requería más que obediencia. Requería fe en la palabra de Dios. Esta escena es un anticipo profético del sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, se compara con esta serpiente de bronce al decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que era símbolo de juicio se convirtió en instrumento de salvación. Lo que era figura de muerte se transformó en canal de vida. Y esta es la esencia del Evangelio. Dios transforma el juicio en redención cuando hay fe. Esta historia nos habla directamente a nosotros hoy. ¿Cuántas veces hemos sido mordidos por el veneno del pecado,
del orgullo, de la incredulidad. ¿Cuántas veces las consecuencias de nuestras palabras, decisiones o rebeliones han comenzado a destruirnos por dentro? Y sin embargo, en medio de ese caos, Dios levanta un estandarte, una cruz, una promesa, una esperanza, y nos dice: mira hacia arriba, fija tus ojos en mi salvación, no en tu dolor, no en tu culpa, no en tu fracaso. Porque la vida no viene de nuestra capacidad de resistir, sino de nuestra disposición a creer. Es importante destacar que la serpiente de bronce no tenía poder en sí misma. No era un objeto mágico, era un símbolo de obediencia y de fe. No se trataba de venerar la figura, sino de confiar en el mandato. Hoy también muchos buscan soluciones en objetos, en rituales, en fórmulas religiosas, pero olvidan que el poder está en la fe, en la obediencia, en la confianza plena en lo que Dios dice, aunque no tenga sentido lógico. Y es en ese acto de fe que ocurre el milagro. Dios honra a quien cree, aunque tiemble, a quien obedece, aunque no entienda. Otro detalle profundamente significativo es que Moisés no fue quien detuvo las serpientes, tampoco fue quien sanó a los mordidos. Él solo obedeció la instrucción divina. Esto nos muestra que el liderazgo espiritual no se trata de controlar los resultados, sino de ser fiel en seguir las instrucciones de Dios. Moisés no ofreció soluciones humanas, solo levantó lo que Dios le pidió que levantara. Así también tú y yo, cuando enfrentamos crisis en nuestras vidas o en la vida de otros, no necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos ser canales de obediencia. Levantar la cruz, apuntar hacia Jesús. Él es quien salva, no nosotros. La serpiente de bronce también nos habla del poder de la mirada. En medio del dolor, la tentación es mirar hacia el suelo, hacia las heridas, hacia el pasado. Pero Dios nos llama a levantar la mirada, porque la dirección de nuestros ojos revela la dirección de nuestro corazón. Donde miras, allí va tu esperanza. Si solo miras lo que perdiste, vivirás en amargura. Si solo miras lo que duele, vivirás en desesperanza. Pero si miras a Cristo, aún con el veneno circulando por tus venas, encontrarás vida. Y quizás lo más conmovedor de esta historia es que no todos miraron. No todos fueron sanados, algunos no creyeron, otros no obedecieron, y esa es una lección poderosa. La salvación está disponible, pero requiere una respuesta personal. Nadie puede mirar por ti, nadie puede tener fe por ti, nadie puede obedecer por ti. Tú decides si levantas los ojos o si te quedas postrado en el dolor. Tú decides si crees o si dudas. Tú decides si mueres envenenado por la incredulidad o si vives por la fe. Hoy, el Espíritu Santo te invita a mirar hacia arriba, a dejar de enfocarte en lo que perdiste y comenzar a enfocarte en lo que Dios ya proveyó. La cruz sigue en pie. El sacrificio ya fue hecho. La salvación está al alcance de la fe. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánto tiempo hayas estado en el desierto. Si levantas tu mirada hoy, si decides creer, la vida volverá a fluir. El veneno perderá su fuerza y lo que parecía muerte será transformado en testimonio. Levanta tus ojos. La serpiente de bronce está allí, la cruz sigue en alto y el Salvador aún está llamando. 5. El agua de la roca, cuando la obediencia importa más que el milagro. En el capítulo 20 del libro de los Números, llegamos a uno de los momentos más tristes y determinantes de toda la travesía del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo vuelve a quejarse por la falta de agua. El calor, la sequedad, la sed, todo se convierte en un detonante para la desesperación colectiva. Una vez más, acusan a Moisés y a Aarón de haberlos llevado a morir al desierto. Pero esta vez,
El desenlace es diferente. Dios ordena a Moisés que tome la vara, reúna a la congregación y hable a la roca para que de ella brote agua. Sin embargo, Moisés, en un acto de frustración y desobediencia, golpea la roca 2 veces en lugar de hablarle como se le había mandado. Y aunque el agua brota, el precio de ese acto fue altísimo. Moisés no entraría en la tierra prometida. Este pasaje es un eco que resuena con fuerza hasta nuestros días. Nos muestra que no basta con lograr resultados, que el éxito visible no siempre es sinónimo de obediencia invisible. El pueblo vio el milagro. El agua fluyó, la sed fue saciada, pero detrás del milagro hubo una falla en el corazón del líder. Moisés, el mismo que hablaba cara a cara con Dios, permitió que la presión del pueblo le robara la precisión espiritual. Golpeó donde debía hablar, actuó donde debía confiar, se impuso donde debía obedecer. Y esto nos enseña que la obediencia no se mide por los resultados, sino por la fidelidad al detalle de lo que Dios dice. En la vida espiritual, no es suficiente hacer cosas para Dios. Es necesario hacerlas a la manera de Dios. Moisés actuó con ira y en ese momento dejó de representar el carácter divino ante el pueblo. Porque el liderazgo espiritual no es solo transmitir instrucciones, sino encarnar el corazón de quien las da. Y cuando el líder se desconecta de ese corazón, su ministerio se vacía de autoridad, aunque los milagros continúen. Esto es una advertencia seria, especialmente para aquellos que sirven, predican, lideran o influyen. Dios no se impresiona por los frutos si las raíces están contaminadas por la desobediencia. Este episodio también revela el poder de la roca como símbolo. En 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo afirma que la roca que seguía al pueblo en el desierto era Cristo, y Cristo no debe ser golpeado 2 veces. Ya fue herido una vez por nosotros. Ahora se le habla, se le invoca, se confía en él. Golpear la roca otra vez es despreciar el valor suficiente de su sacrificio. Por eso, lo que hizo Moisés no fue solo un acto impulsivo, fue una transgresión teológica. Fue una distorsión del mensaje profético que Dios estaba comunicando a través de cada gesto, cada instrucción, cada símbolo. ¿Cuántas veces hemos actuado sin esperar la dirección de Dios, simplemente porque sabíamos cómo funcionó antes? Moisés ya había golpeado la roca una vez en Éxodo 17 y el agua había salido. Confiaba en su experiencia, sabía que funcionaría. Pero en el reino de Dios, la obediencia nunca es automática. Cada instrucción debe ser obedecida en su tiempo, de la manera correcta, con el corazón correcto. La experiencia no reemplaza la dependencia, y el conocimiento no sustituye la comunión. Cada nuevo momento requiere nueva humildad, nueva atención, nuevo temor reverente. Este texto también nos habla del costo de las decisiones. Moisés había guiado al pueblo durante décadas. Había enfrentado al faraón, había levantado su vara sobre el mar, había recibido las tablas de la ley, había intercedido por el pueblo incontables veces. Y sin embargo, un acto de desobediencia lo dejó fuera de la meta final. Injusto, no justo y necesario, porque el que mucho ha recibido, mucho se le demandará. La santidad no es negociable, y Dios, en su soberanía, establece límites incluso a sus siervos más cercanos. Esto nos enseña que debemos vivir cada día con temor santo, sabiendo que nuestra fidelidad de ayer no garantiza obediencia hoy. El agua salió de la roca, el pueblo fue saciado, pero el corazón de Moisés fue revelado. En ese momento no fue el pueblo quien falló, sino su líder. Y eso nos habla del peso que cargan aquellos que han sido llamados a guiar. Ser canal de milagros no te hace inmune al juicio divino.
De hecho, te expone aún más a Él, porque cada palabra, cada gesto, cada decisión impacta no solo tu destino, sino el de muchos que caminan detrás de ti. Por eso, si estás en posición de liderazgo, este bloque es una invitación urgente a revisar tu interior. No te dejes llevar por la presión, ni por la costumbre, ni por la experiencia. Deja que la voz de Dios sea tu única guía. Pero incluso en medio de este juicio hay una lección de gracia. Dios no retiró su provisión. A pesar del error de Moisés, Él aún dio agua al pueblo, porque Dios es fiel a su propósito, incluso cuando sus siervos fallan. Esto nos consuela. Nos recuerda que nuestros errores no detienen el plan de Dios, pero también nos exhorta, porque aunque el pueblo recibió agua, Moisés perdió su entrada. Y eso nos recuerda que las consecuencias del corazón desalineado son reales, que la obediencia importa, que cada palabra cuenta, que cada gesto puede ser el umbral entre la tierra prometida o un monte lejano, desde donde solo se la puede mirar. Hoy, el Espíritu Santo nos llama a examinar nuestro corazón, a preguntarnos si estamos golpeando donde deberíamos hablar, si estamos actuando por experiencia y no por obediencia, si hemos perdido la sensibilidad a las instrucciones divinas. Porque más que resultados, Dios busca fidelidad. Y más que milagros, Dios quiere corazones rendidos. 6. Balaam y el asna. Cuando Dios usa lo improbable para abrir los ojos. Uno de los relatos más sorprendentes y profundamente reveladores del libro de los Números se encuentra en los capítulos 22 al 24, donde se narra la historia de Balaam, el profeta que fue contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Este episodio no solo nos muestra un conflicto espiritual entre un líder pagano y el pueblo de Dios, sino que expone una realidad espiritual más compleja: la batalla entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad perfecta, entre el deseo humano y la revelación divina, entre el don espiritual y la condición del corazón. Es una historia que va más allá de un intento de maldición y se convierte en una lección sobre discernimiento, obediencia y la soberanía de Dios, incluso sobre quienes no le temen. Balaam era un hombre con un don, un profeta con reputación. Tenía la capacidad de bendecir o maldecir con poder, y eso le había ganado prestigio y temor entre las naciones. Pero cuando Balac le ofrece dinero y honores para que maldiga a Israel, Balaam consulta a Dios. En un primer momento, Dios le dice en que no vaya, que no maldiga a Israel porque es un pueblo bendito. Sin embargo, ante la insistencia de los mensajeros y el interés de Balaam en la recompensa, Dios le permite ir, pero con una condición: solo podrá decir lo que Él le indique. Aquí se revela una verdad inquietante. Dios, en ocasiones, permite lo que no aprueba, no por debilidad, sino para exponer lo que hay en el corazón del hombre. Balaam quería ir. Dios no lo detuvo, pero el camino le revelaría su verdadera condición. Mientras Balaam viaja en su asna hacia el lugar designado, ocurre lo impensable. El ángel del Señor se le aparece en el camino para impedir su avance, pero Balaam no lo ve. Su asna sí. Y ella, en un acto que desafía toda lógica natural, se detiene, se desvía y finalmente se echa al suelo. Balaam, furioso, comienza a golpearla. Es entonces cuando Dios abre la boca del animal y la asna le habla. Le pregunta por qué la golpea y lo confronta con su falta de visión espiritual. Este momento es único en toda la Escritura. Un animal hablando, confrontando, guiando, no para entretener, sino para advertir, para abrir los ojos de un profeta ciego por su ambición. Este relato nos confronta con una verdad poderosa. No basta con tener dones espirituales.
No basta con ser reconocido como portavoz de Dios. Si el corazón no está alineado con la voluntad de Dios, incluso un asna puede tener más discernimiento. Balaam estaba tan centrado en su agenda, en su deseo, en sus planes, que ya no discernía la presencia del ángel. No escuchaba la advertencia divina. Estaba espiritualmente ciego, aunque físicamente activo, y esto también puede pasarnos a nosotros. Podemos estar sirviendo, predicando, actuando, y sin embargo, perder la sensibilidad espiritual. Seguir adelante por inercia, sin darnos cuenta de que Dios ya no respalda nuestro camino. La intervención del ángel revela aún más. Le dice a Balaam que si la asna no se hubiese desviado, él ya habría muerto. Esto nos enseña que muchas veces lo que interpretamos como obstáculos o frustraciones en realidad son protecciones disfrazadas. Lo que te detuvo, te salvó. Lo que te incomodó, te preservó. Lo que se quebró, te impidió perecer. ¿Cuántas veces hemos golpeado la asna de nuestras vidas, enojados por la demora, sin saber que ella nos estaba salvando de una tragedia mayor? Este texto nos enseña a reinterpretar las interrupciones como misericordias divinas. Cuando finalmente Balaam llega a donde está Balac, ocurre otro giro inesperado. En lugar de maldecir al pueblo, termina bendiciéndolo. 3 veces se posiciona para pronunciar una maldición, y 3 veces el Espíritu de Dios lo toma y transforma sus palabras en profecías de bendición, grandeza y victoria para Israel. Esto nos habla de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Incluso cuando otros planean tu caída, si estás en el centro de la voluntad de Dios, sus palabras se transforman en instrumentos de promoción. Lo que debía ser una maldición se convierte en una proclamación profética, porque no hay conjuro que prospere contra el que ha sido cubierto por la gracia. Pero Balaam, a pesar de todo, no termina como un hombre justo. Más adelante se revela que él fue quien aconsejó a los moabitas para que hicieran caer a Israel en pecado con mujeres extranjeras y culto pagano. Su historia nos recuerda que tener un momento de inspiración divina no garantiza una vida transformada, que ser usado por Dios no es igual a caminar con Él, que lo importante no es cuántas veces has hablado en su nombre, sino si tu vida refleja su carácter. Hoy, el Espíritu Santo quiere confrontarnos con una pregunta clave. ¿Estás viendo lo que Dios te está mostrando? ¿O estás golpeando lo que Él está usando para protegerte? ¿Estás hablando desde su corazón o desde tus deseos? Porque puede que en este momento la voz de Dios esté viniendo a ti de la forma más inesperada, a través de una circunstancia, una pérdida, una demora, una palabra sencilla, una interrupción divina. Y si tienes oídos para oír y ojos para ver, ese momento puede salvar tu destino. Dios sigue hablando, a veces incluso por medio de un asna. 7. Las ciudades de refugio, cuando la misericordia prepara un lugar antes del error. Casi al final del libro de los Números, en el capítulo 35, aparece una instrucción divina que puede pasar desapercibida, pero que encierra una de las revelaciones más profundas sobre el carácter de Dios, la creación de las ciudades de refugio. El mandato era claro. Una vez que el pueblo entrara en la tierra prometida, debían separar 6 ciudades repartidas estratégicamente por todo el territorio. Su propósito: servir como lugares de asilo para cualquier persona que hubiese cometido homicidio involuntario, es decir, que hubiera causado la muerte de alguien sin intención. Allí, el acusado podía huir y encontrar protección hasta que se realizara un juicio justo. No sería juzgado en medio de la furia del momento, ni ejecutado por venganza sin que antes se investigara el caso.
Este mandato divino es extraordinario porque Dios prepara el refugio antes de que el error suceda. Piensa en eso. Antes de que alguien caiga, antes de que alguien falle, antes de que una vida se vea arruinada por un accidente trágico, Dios ya ha diseñado un lugar para que esa persona no sea destruida. ¿No es esa una figura poderosa de su gracia? ¿No revela eso cuán profundamente Dios comprende la fragilidad humana y aún así nos ofrece misericordia anticipada? Las ciudades de refugio son un reflejo profético de Jesucristo. Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, aquel al que podemos correr cuando el peso de nuestros errores, incluso los no intencionales, amenaza con destruirnos. No se trata de justificar el pecado, sino de entender que Dios, en su infinita compasión, ofrece una salida antes de que el juicio caiga. Él no desea la destrucción del ser humano. Su deseo siempre ha sido el de proveer caminos de restauración, aún para el que se ha equivocado gravemente. Estas ciudades estaban ubicadas de forma estratégica para que cualquiera pudiera llegar a ellas desde cualquier parte del territorio en poco tiempo. Esto nos muestra que la gracia de Dios no es lejana ni inaccesible. Está cerca, está al alcance. No requiere hazañas imposibles, solo requiere decisión, humildad y arrepentimiento. El fugitivo tenía que correr. Tenía que reconocer que necesitaba protección, y eso es clave, porque la gracia no se impone, se ofrece, pero tú debes acercarte. Debes salir de donde estás y correr al lugar preparado. Una vez dentro de la ciudad de refugio, el acusado no podía ser tocado por el vengador de sangre, figura que representaba la justicia familiar. Esto nos habla de cómo la misericordia de Dios interrumpe el ciclo de violencia y venganza. En tiempos antiguos, la sangre derramada exigía sangre. Era un ciclo sin fin. Pero con las ciudades de refugio, Dios introduce un nuevo principio: justicia con compasión, juicio con tiempo, verdad con protección. Y eso sigue vigente hoy, porque muchos viven esclavos de culpas pasadas, perseguidos por errores, autoexiliados por vergüenzas del ayer. Pero Dios ha abierto una ciudad para ellos, un lugar llamado perdón, un territorio donde la sangre de Cristo protege al que corre hacia él. Estas ciudades también eran habitadas por los levitas, los siervos del tabernáculo. Eso significa que el fugitivo no solo recibía protección, sino que era rodeado por una atmósfera de adoración, enseñanza y presencia de Dios. No era solo un escondite, era un ambiente de transformación. El refugio no era el fin, era el inicio de un nuevo proceso. Así también es con Jesús. Él no solo nos salva del castigo, nos transforma desde dentro, nos da una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva comunidad. Había, sin embargo, una condición. El que había huido debía permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Solo entonces podía volver a su hogar sin temor. Esto es profundamente simbólico, porque nosotros también permanecemos en Cristo, nuestro refugio, hasta que se cumple el ciclo completo de redención. Y nuestra libertad total llega con la muerte del sumo sacerdote perfecto, Jesucristo, quien al entregar su vida nos abrió el camino de regreso al hogar espiritual. Ya no hay condenación para los que están en él. Ya no hay vengador que pueda acusarnos. La deuda ha sido pagada. Este pasaje nos deja una gran enseñanza para nuestra vida diaria. Todos necesitamos una ciudad de refugio. Todos, en algún momento, hemos herido sin querer, fallado sin intención, tropezado sin planearlo. Y todos, si somos sinceros, necesitamos correr hacia el lugar donde la misericordia nos espera. Pero también se nos llama a convertirnos en ciudades
de refugio para otros. Como iglesia, como individuos, como familia espiritual, debemos ser espacios seguros donde los caídos encuentren restauración, donde el arrepentido encuentre apoyo, donde la compasión supere al juicio. El Espíritu Santo hoy te pregunta, ¿estás corriendo hacia el refugio o estás huyendo sin dirección? ¿Estás dispuesto a permanecer bajo la cobertura del sumo sacerdote o prefieres exponerte a las manos del acusador? Y aún más, ¿estás dispuesto a ser refugio para otros o eres de los que lanza piedras antes de escuchar el testimonio completo? Porque la misericordia no se limita a los que la necesitan. También se espera de los que ya la han recibido. Mocho, la bendición de Aarón, cuando las palabras construyen atmósferas de cielo. En medio de leyes, censos, conflictos y batallas, el libro de los números guarda un fragmento de belleza sublime, una joya espiritual que ha atravesado siglos y continúa resonando en la vida de los creyentes. En el capítulo 6, Dios instruye a Moisés para que Aarón y sus hijos pronuncien una bendición sobre el pueblo de Israel. Esta no era una oración improvisada ni una fórmula humana. Era una declaración directa del corazón de Dios hacia su pueblo. Palabras pronunciadas desde lo alto del tabernáculo para cubrir, proteger y afirmar la identidad de aquellos que caminaban en medio del desierto. La bendición sacerdotal no era un rito más, era una transferencia de cielos sobre la tierra. Dice el texto, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cada frase de esta bendición está impregnada de una profundidad espiritual que merece ser explorada. La primera parte, Jehová te bendiga y te guarde, no es solo un deseo de prosperidad, es una proclamación de provisión con protección, porque de nada sirve recibir si no hay resguardo. Dios no solo quiere darte, quiere cuidarte. No solo te concede dones, te preserva en medio del desierto, porque cada bendición sin guardia puede ser robada, pero la bendición que viene de Dios está blindada por su fidelidad. La segunda parte, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, nos habla de relación, de cercanía, de favor. En la cultura hebrea, el rostro de alguien representaba su disposición, su actitud. Ver el rostro de Dios es experimentar su atención personal. No es lo mismo orar hacia un cielo cerrado que recibir la mirada del Padre. Esta bendición no es abstracta, es un abrazo invisible, es Dios diciendo, estoy aquí, te veo, me intereso por ti, y aunque no lo merezcas, tengo misericordia de ti. Porque su gracia no depende de nuestro mérito, sino de su carácter inmutable. La tercera parte, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, es un cierre glorioso. Elevar el rostro sobre alguien es signo de honor. Es como si Dios nos levantara el rostro caído por las cargas, por el dolor, por la vergüenza y nos dijera, mírame, yo soy tu paz. No se trata de una paz pasiva ni de una sensación pasajera. Es la shalom de Dios, una paz que envuelve, que sostiene, que reconstruye, que llena cada vacío y calma cada tormenta. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia. La instrucción divina era que los sacerdotes pronunciaran esta bendición regularmente sobre el pueblo. Porque Dios sabe que el alma humana necesita ser recordada constantemente de quién es Él y de lo que Él ha prometido. En el desierto, donde el calor agota y la incertidumbre desorienta, las palabras pueden ser oasis. Por eso, las palabras que pronunciamos tienen poder. Pueden ser cuchillos o pueden ser abrigo, pueden destruir o pueden sanar. Dios no quiso que su pueblo avanzara solo con mandamientos,
quiso que caminaran envueltos en su bendición, y eso sigue siendo verdad hoy. Hay palabras que levantan al cansado, que sostienen al débil, que guían al perdido. La bendición es una de ellas. Y aquí hay una revelación clave. Dios concluye la instrucción diciendo: «Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré». Esto significa que la bendición no era solo un mensaje bonito, era una marcación espiritual. Al ser pronunciada, el nombre de Dios quedaba sobre la persona. Era un sello, una cobertura, una identidad otorgada desde lo alto. ¿Puedes imaginar el poder de esto? Caminar bajo la bendición de Dios es caminar con su nombre grabado en tu espíritu. Es vivir sabiendo que no perteneces al sistema, ni a las circunstancias, ni al dolor, sino a Él. Este pasaje también nos confronta. ¿Qué palabras estamos pronunciando sobre los demás? Sobre nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros discípulos. ¿Estamos reproduciendo quejas, temores, condenas? ¿O estamos construyendo atmósferas de bendición donde las personas puedan respirar fe, esperanza y paz? Porque como sacerdotes del nuevo pacto, todos estamos llamados a bendecir, a levantar, a declarar vida sobre aquellos que han sido desgastados por el camino. Tú puedes ser hoy la voz que Dios use para sanar una herida, para recordarle a alguien que no está solo, para devolverle la identidad a quien la ha perdido. La bendición de Aarón no es una fórmula para repetir sin sentido. Es una postura espiritual, es un acto profético, es una transmisión de la esencia del cielo al polvo de la tierra. Y cuando se pronuncia con fe, con verdad, con autoridad, algo se activa en lo invisible, porque Dios respalda su palabra. Él prometió que bendeciría a quienes bendicen y que su nombre reposaría sobre aquellos que son cubiertos por su bendición. Hoy, el Espíritu Santo te invita a recibir esta bendición, no como un eco del pasado, sino como un regalo para este mismo momento. Deja que esas palabras entren a lo profundo de tu alma. Permite que la bendición sacerdotal cubra tus pensamientos, tus emociones, tu caminar, y luego sé portador de esa bendición para otros. Conviértete en una voz que transmite el rostro de Dios a una generación hambrienta de verdad y de paz. Porque en tiempos de caos, la verdadera revolución empieza por una palabra de bendición. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo que muchos ignoran. No todos tienen la capacidad de permanecer hasta el final de un mensaje espiritual. Vivimos en un mundo que nos dispersa, que nos agita, que nos interrumpe constantemente. Por eso, llegar hasta este punto no es solo una cuestión de disciplina, es también una señal, una marca, un testimonio de que hay en ti un deseo profundo, quizás silencioso pero inquebrantable, de escuchar la voz de Dios hasta que termine de hablar. Y por eso quiero felicitarte, porque no eres de los que se conforman con un mensaje a medias. Tú has demostrado que anhelas la revelación completa. Eres parte del remanente fiel. Ahora te pido que hagas algo más. Algo que no es para todos, sino solo para aquellos que verdaderamente sintieron que el Espíritu Santo les habló a lo largo de este estudio. Te invito a comentar la frase: soy testigo de que Dios me habló hasta el final. Escribe esa frase como testimonio, como declaración, como un acto de fe. No para que otros te vean, sino para que tú mismo afirmes lo que has recibido. Y al hacerlo, estarás ayudándome a conocer los nombres de los elegidos que están llegando hasta el final de nuestras narraciones. Quiero orar por ti, bendecir tu vida, incluirte en mi lista de guerreros espirituales que no se rinden a la mitad del camino. Y ahora, escucha bien. Lo que acabamos de estudiar no fue solo información. Fue un mapa espiritual, un espejo, una llave
Cada bloque fue una puerta, y si prestaste atención, habrás notado que la penúltima enseñanza, la bendición de Aarón, no solo fue una palabra hermosa, sino una herramienta para desbloquear promesas. Porque cuando caminas bajo bendición, no hay maldición que prospere, no hay desierto que se prolongue sin propósito, no hay acusación que tenga fundamento, pero necesitas caminar bajo ese nombre, bajo esa cobertura, bajo esa dirección. Y ¿sabes qué más? Este video puede ser una voz en el desierto para alguien más. Puede ser tú quien, con un simple compartir, le entregue a alguien el mensaje exacto que estaba esperando para no rendirse. Tal vez alguien está herido por una injusticia. Otro está huyendo sin saber que existe una ciudad de refugio. Otro está ciego espiritualmente y necesita que una asna le hable. Hay quien ya no cree que su nombre importe, pero tú puedes ser el canal que lleve esta palabra a su corazón. Compartir este video no es una acción digital, es un acto de compasión, es un brazo extendido, es un eco de Dios hacia alguien más. Y si aún no estás suscrito a este canal, necesito hablarte con amor, pero con firmeza. ¿Cómo esperas recibir dirección espiritual constante si no estás conectado al flujo que Dios está usando para hablarte? Es como recibir alimento una vez al mes y pretender estar nutrido. Este canal no es solo contenido, es un altar, un lugar donde Dios habla. Suscribirte no es una cortesía, es una decisión espiritual. Y si ya estás suscrito, siéntete honrado, porque estás construyendo con nosotros un espacio donde la palabra tiene lugar, donde el Espíritu Santo encuentra corazones listos, donde el pueblo de Dios se fortalece juntos, aunque estén separados por kilómetros. Te animo a seguir viendo más videos del canal. Cada uno tiene una clave distinta, una dirección precisa, una palabra única para momentos diferentes de tu vida. Hoy puede ser la revelación del libro de los números. Mañana puede ser una palabra sobre la gracia, la oración, el perdón, la restauración. No detengas el fluir. Sigue navegando en esta fuente de sabiduría que el cielo ha permitido que tengas a un clic de distancia. Y ahora, antes de terminar, quiero invitarte a un momento sagrado. No cierres este video aún. Quédate unos minutos más. Deja que la música que suena te envuelva. No como fondo, sino como atmósfera. Cierra los ojos. Respira profundo. No digas nada al principio. Solo deja que la paz de Dios descienda sobre ti como el rocío de la mañana. Luego, cuando estés listo, dedica unas palabras a Dios. Agradécele por hablarte, por instruirte, por revelarte secretos que no sabías que estaban en su palabra. Habla con Él como con un padre que te acaba de tomar de la mano y te condujo por un viaje. Y no pauses este video antes de que termine. No interrumpas lo que el cielo aún está haciendo. Hay momentos en que el silencio es parte del mensaje. Hay instantes donde la música es la oración que tu alma no sabe expresar. Quédate unos minutos más, porque este final también puede ser el principio de algo nuevo en tu caminar espiritual.